Entonces dice Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 7. Y daré a mis dos testigos. Supongo que aquí el que habla es el Señor, ¿verdad? Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestido de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante de del Dios de la tierra. Si alguno le quiere dañar, sale fuego de su boca, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Ven todo lo que acá ellos pueden hacer? Cerrar el cielo, hacer que... O sea, un montón de cosas que no dice el texto que van a hacer, sino que si ellos quieren hacer, lo van a hacer. Está hablando de la autoridad que tienen ellos, el poder y autoridad que tienen ellos de parte de Dios, pero no significa que ellos van a cerrar ese periodo de su profecía, el periodo de tiempo de su profecía, van a cerrar el cielo. No dice eso. O sea, acá dice que, acá habla de la autoridad de ellos, del poder que tienen ellos, pero no dice el texto que lo van a hacer, sino dependiendo de la situación, eso se dará. Por eso dice, si alguno le quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, si alguno quiere dañarlo. O sea, eso es dependiendo de lo que les hagan o lo que ellos decidan en su momento va a suceder. No es que está profetizado que va a suceder, sino que está hablando de su autoridad. Entonces dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Bueno, acá dice, y los matará. Entonces, si los mata la bestia es porque son hombres, no son ángeles, no son extraterrestres, ¿verdad? Son terrestres, hombres, ¿verdad? Hombres. Y como dije anteriormente, son profetas y a la vez apóstoles, porque son enviados por Dios. Bueno, entonces muchos dicen que estos dos pudieran ser Elías, Moisés o Enoc. Quieren o creen que pueden identificar a estos dos hombres por las señales que hicieron Elías, Enoc y Moisés. Pero eso es un poco ridículo. ¿Saben por qué es ridículo? Porque, por ejemplo, la pregunta es, ¿acaso Elías hizo que no lloviera? ¿O Dios? ¿Acaso Elías hizo que no lloviera? Muchos dicen que era Elías el que hizo que no lloviera. Eso es mentira. Aquí en Santiago, le voy a pegar una cita de Santiago donde muestra que Elías no hizo eso que tantas veces dicen en el cristianismo que Elías hizo. Chequeen estos versículos. Muchos dicen que Elías es el que hizo que no lloviera. Eso es mentira. Acá dice claramente Santiago, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Dice, oró fervientemente. Eso quiere decir que le pidió a Dios. No es que él ordenó, ¿verdad? Oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Oró. Eso no es lo mismo que ordenar. ¿Se dan en cuenta? Le atribuyen a le atribuyen a Elías que Elías tenía ese poder. No, Elías solamente oró.
El que hizo es Dios. Es Dios el que hizo que no lloviera. Acá lo dice bien Santiago. Y el problema es que están muchas personas embobados diciendo que Elías, que Moisés y que no tienen autoridad de sí mismos. No. Así como en el Hijo, el Padre hacía las obras. Porque Jesucristo dijo claramente en el capítulo 14, las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así como hizo las obras en su Hijo, así también lo hizo con los profetas. Entonces, ¿quién hizo aquí que no lloviera? ¿Lo hizo Elías? No. Aquí dice Santiago claramente, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, o sea, no era nada especial. Era un hombre como nosotros, que oró fervientemente. Ese es el mérito, oró fervientemente a Dios, oró fervientemente para que no lloviese. ¿A quién va a orar? Obviamente a Dios, ¿verdad? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y nuevamente volvió a orar. Oró para que no lloviera y oró para que lloviera. ¿Se dan en cuenta? Entonces, Elías no tenía esa autoridad, ¿verdad? Por eso tuvo que orar. Eso es un error grande, ¿verdad? De decir, ay, Elías tuvo esa autoridad. No. Porque acá dice claramente Santiago que él oró fervientemente. Necesitó orar, no es ordenar. Una cosa es que uno ordene, ¿verdad? Si yo digo que tengo poder para cerrar el cielo, bueno, yo ordeno que el cielo se cierre y se cierra y punto. Pero acá dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. ¿Y la oración a quién fue dirigido? A Dios, es el que hace las cosas, ¿verdad? Lo mismo que cuando resucitó Lázaro. Jesucristo tuvo que orar para que Dios haga la obra. Claro que todos dicen que Jesús resucitó a Lázaro. Sí, pero fue con el poder de Dios, o sea, con su Espíritu Santo. Es Dios Dios es el que dio la vida a ese cuerpo muerto, le devolvió la vida a Lázaro, ¿verdad? Entonces le están atribuyendo sin querer, ¿verdad? Al hombre, a Elías, una autoridad que no tiene. Por eso dice, Elías es un hombre semejante, o sea, un hombre que está sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. O sea, no es nada, no es un Superman, no es un superapóstol o es un superprofeta. Era un tipo como nosotros. Pero literalmente, lo que sí se destaca ahí, se señala con punto y coma, es que él oró fervientemente. Bueno, entonces, el decir que es uno de los testigos, Elías, porque puede cerrar el cielo para que no llueva, como Elías cerró, no es así. El que hizo fue Dios. Entonces no digan lo que no es. La realidad es que Elías oró para que no lloviese y no llovió, pero quien no hizo que llueva es Dios, no Elías. Entonces vamos al versículo 5 del capítulo 11 para seguir analizando. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Entonces muchos dicen que porque ellos pueden hacer esto, ¿verdad? Ahí están asimilando a que es Elías, ¿verdad? Porque hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? Pero acuérdense que Elías oró para que descendiera fuego del cielo. Otra vez al punto. Pero en los días de Jesús también hubo 2 hombres que eran sus apóstoles que podrían hacer lo mismo que Elías. O sea, Elías no era el único que podía hacer eso, ¿verdad? Ahí voy a pegar el texto. Chequen aquí estos versículos. Lucas, capítulo 9, versos 51 al 54. Pongan mucha atención. Dice,
Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativo, mas no le recibieron. Pongan atención, dice, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué dijeron estos dos discípulos, Jacobo y Juan? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, ellos podían hacer lo mismo que hizo Elías. ¿Y qué hizo Elías? Oró. Elías oró fervientemente. Elías oró. Y esto también tenía la misma autoridad de Elías en base a la oración. Lo mismo que hizo Elías. Entonces, si ustedes dicen que porque Elías hizo eso, también Elías es un candidato a ser uno de los dos testigos, acá tenemos a dos, que son Jacobo, Juan y Jacobo, que podrían ser los dos testigos también. Tanto Juan y Jacobo podrían ser los dos testigos, ya que ellos tenían la misma autoridad que Elías, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Porque nunca puso en funcionamiento estos dos apóstoles esa supuesta autoridad que tenían. Pero le preguntan a Jesús diciendo: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Obviamente que iban a hacer lo mismo que hizo Elías. Y repito, ¿qué hizo Elías? Elías oró fervientemente, como dice Santiago. Entonces a eso uno dice que tienen autoridad. No, simplemente oran. Es lo mismo que el don de Dios. Nosotros tenemos dones de Dios, pero esos dones en realidad es Dios mismo operando a través de nosotros para hacer la obra. O sea, el que ora por sanidad, ora porque las personas se sanen, y se sanan porque Dios produce en ellos la sanidad a través del don que está en ellos. Toda autoridad viene de parte de Dios y es Dios mismo quien hace la obra. Cada uno que recibe el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo está recibiendo autoridad. Entonces fíjense acá, también Juan y Jacobo podrían ser candidatos a ser los dos testigos. Podrían ser candidatos, ¿verdad? Ya que ustedes ponen, muchos de ustedes que están escuchando, ponen a Enoc, a Elías y a Moisés como candidatos. Bueno, ahora voy a dar los argumentos por lo cual definitivamente no puede ser Elías, Moisés y Enoc. Entonces no podrían ser Elías, Enoc y Moisés. ¿Por qué? Porque ellos murieron. Los tres murieron. Tanto Elías, Enoc y Moisés murieron. Aunque hay un texto, ¿verdad?, que pone aparentemente en jaque mate esa idea de que uno de estos tres no murió, ¿verdad? Sabemos que Elías fue trasladado de un lugar a otro, así como Felipe, cuando le predica al eunuco, después fue trasladado por el Espíritu Santo de un lugar a otro, así también Elías fue trasladado de otra manera, ¿verdad? Pero fue trasladado, ¿verdad? Pero hay uno de esos tres, los cuales siempre se debate de que todavía sigue vivo, ¿verdad? Voy a traer el texto. Chequé en este pasaje, Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, fíjense que acá dice bien, no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿por qué dice antes de ser traspuesto fue
recibió testimonio de agradar a Dios? O sea, ¿por qué antes y no después? ¿Acaso no podía recibir después? Fíjese lo que dice aquí. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de que agradaba a Dios. ¿Mm? Tuvo testimonio antes de agradar a Dios, no después. Ahora yo le pregunto, si él seguía vivo, ¿por qué Dios no le dio ese testimonio después? ¿Por qué si él siguió vivo después de ser traspuesto, Dios no le comunica después? Y aquí el escritor de Hebreo tendría que decir, después de ser traspuesto, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Sino que antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser traspuesto. ¿Por qué no después? Aquí vamos a otra versión. La versión Dios habla hoy, ¿verdad? Y la escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no dice que después también, si seguía vivo? ¿Verdad? ¿Por qué ese después de ser llevado no cuenta en las escrituras? Obviamente porque tenemos que leer los versículos siguientes. Entonces estamos leyendo el capítulo 11 de Hebreos, verso 5. Ahora hacemos un salto al versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, y en esa lista de estos está Enoc. En esa lista de estos se incluye a Enoc. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué es? ¿Qué es lo prometido? Lo que todos nosotros esperamos recibir también. Sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjero y peregrino sobre esta tierra. Todos. O sea que este texto, el versículo 13, insinúa claramente que también Enoc murió. Entonces, Enoc, ¿por qué no recibió testimonio de que agradaba a Dios después de que fue llevado? Porque literalmente, ese después no cuenta porque literalmente murió. ¿Verdad? Entonces aquí sigo, ¿verdad? El más sospechoso de entre los tres, de Elías, Enoc y Moisés, el más sospechoso de que pudiera estar vivo es Enoc, ¿verdad? Y bueno, acá el versículo 13 refuta totalmente eso, porque dice, en fe, en la fe, murieron todos estos, obviamente, estos encierra ahí a Enoc. Y en el mismo texto donde se menciona a Enoc, que es el verso 5, dice que Enoc, antes de ser llevado, había recibido testimonio de que agradaba a Dios. Ahí pueden leerlo, dice. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, ¿por qué no después? ¿Por qué no después? ¿Por qué antes solamente? O sea, ahí hay claramente una insinuación. Y el versículo 13 lo termina de confirmar. En fe murieron, o en la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Entonces usted pudiera decir como argumento lógico, bueno, Dios es soberano y puede resucitar al quien Él quiere, las veces que Él quiera. Vamos a ver si es así. Yo sé que Dios es soberano, pero Él también se rige bajo sus propias normas, en el sentido de que lo que fue dicho que se iba a cumplir en el tiempo que Él estableció, tiene que ser así. Ahora, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Quién es el Elías que habría de venir? Sabemos que es, o que fue, Juan el Bautista. Pero la pregunta es, ¿Juan el Bautista fue Elías? Claro que no. ¿Vieron?
¿por qué no dice que Juan el Bautista era literalmente el Elías del Antiguo Testamento? ¿Mm? ¿Por qué? Y Elías fue traspuesto. ¿Y por qué no vino el Elías que no murió? ¿Verdad? ¿Por qué no vino el Elías? Si Elías estaba vivo en los días de Jesús, en algún lado escondido, ¿verdad? ¿Por qué no vino Elías mismo? No vino Elías porque dice, o se refirió al Elías, quien era Juan. Juan era el Elías. Entonces, fíjense que ni siquiera en los días de Jesús vino Elías y va a venir acaso en el cumplimiento de lo que dice el capítulo 11 de Apocalipsis acerca de los dos testigos. O sea, si Elías estaba vivo en los días de Jesús, en el cielo o algún lado, ¿verdad? Dios le mantenía vivo. ¿Por qué no vino él mismo, cumpliendo así la profecía del Elías que había de venir? Sin embargo, Jesucristo hizo referencia acerca de eso y se refirió a que Juan era ese Elías. ¿Pero acaso Juan era el Elías? ¿Acaso Juan era Elías el profeta? No. Entonces ahí ustedes tienen la claridad del asunto. Si Elías no vino en los días de Jesús, pero había un texto que decía, ¿verdad?, que había de venir el Elías que había de venir, y ese Elías era literalmente Juan el Bautista, obviamente. ¿Qué le hace pensar a ustedes que ese mismo Elías que no vino para cumplir la profecía, aparentemente, ¿verdad?, del Elías que había de venir, no vino en los días de Jesús? ¿Acaso va a venir para cumplir la profecía del capítulo 11 de Apocalipsis acerca de los dos testigos? Hay que pensar en eso. Si no vino en los días de Jesús, ¿acaso va a venir? ¿O hay alguna profecía que diga que Elías va a venir en el futuro? No. Sí había una profecía que había de venir el Elías, y todos creían que, o sea, que iba a venir Elías, el profeta. Ok. Y cuando apareció Juan, Jesús dijo, él es el Elías que había de venir. Y si Elías estaba en alguna parte en el cielo, escondido, o en alguna parte de la tierra viviendo, ¿verdad?, ¿por qué no vino? Porque literalmente murió. Entonces, se descarta que sea Elías, se descarta que sea Moisés, porque Moisés murió. Se descarta que sea Enoc. Y voy a traer otro texto más. Antes de traer ese otro texto más, quiero que recordemos lo que dice el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, van a morir una muerte física estos dos hombres. Entonces, si en teoría son Elías y Moisés o Elías y Enoc, no podrían morir porque tendrían que estar en un cuerpo con el cual hubieran podido resistir durante todo este tiempo que ellos estuvieron en el cielo. O sea, desde el día en que Enoc fue traspuesto y Elías fue llevado, tendrían que estar con ese cuerpo o con un cuerpo inmortal. Pero entonces, si estaban con un cuerpo inmortal, si estuvieran con un cuerpo inmortal y descendieran a la tierra o aparecieran a la tierra en el capítulo 11 para cumplir lo del capítulo 11 de los dos testigos, no pudieran haberle matado. O sea, la bestia no pudiera matar a Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque ellos iban a venir con un cuerpo en el cual pudieron vivir todo este tiempo, o sea, un cuerpo inmortal. Entonces, si Elías o Enoc, o Elías y Moisés, o Enoc y Elías, lo que sea, estuvieran vivos y alguno de esos tres son los dos testigos,
tendrían que estar hoy con un cuerpo incorruptible ya, un cuerpo inmortal. Tendrían que estar desde el momento en que desaparecieron de la historia bíblica con cuerpos inmortales. Pero entonces, ¿cómo es que mueren en el capítulo 11, verso 7? ¿Acaso de golpe se vuelven, de ser inmortales se vuelven mortales? No. Y hay que tener en cuenta algo. Si Elías, Enoc y Moisés, desde el momento que desaparecieron de la historia bíblica, tuvieron el privilegio de tener cuerpos inmortales, entonces ellos fueron primero que Cristo. Y Cristo no es la primicia, que dice el capítulo 15, verso 20 al 23 de Primera de Corintios. ¿Qué en estos versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios? ¿Verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 23, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Él es primicia. ¿En qué sentido? En haber resucitado para no volver a morir. Es el primero que resucita para no volver a morir. Y acá sigue diciendo el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, escuche bien, porque así como en Adán todos mueren, y ese todo incluye a esos tres, Elías, Moisés y Enoc. Porque así como en Adán todos mueren, y ese mueren incluye a Elías, Moisés y Enoc, en Cristo también todos serán vivificados. Serán vivificados, no es que son vivificados. Pero cada uno en un orden específico establecido por Dios. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, Cristo es el primero. Y aquí dice el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, no se salva Elías, Enoc y Moisés de este destino. Dice, todos mueren, porque así como en Adán todos mueren, repito, no se salva Elías, Enoc ni Moisés. Todos mueren. Aquí no hace una excepción, dice, todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. O sea, se descarta totalmente la idea de que sea Elías, Enoc y Moisés. Ahora, el que quiera poner peros a decir que es Elías, que es Enoc, que Elías está en el cielo, que se está tomando vacaciones en el planeta Marte. Cualquier disparate que quieran decir, aquí yo le pego texto y le estoy probando. No es Elías, no es Enoc ni Moisés. Quien quiera creer después que es Elías, Enoc y Moisés, tiene que probar. Quien quiera creer que es Elías, Enoc y Moisés, tiene que probar que Elías y Enoc y Moisés recibieron la inmortalidad antes que Jesús. Tienen la obligación de poner acá un texto donde prueba de que ellos recibieron la inmortalidad antes que Jesús. Entonces Cristo no sería la primicia. Lamentablemente Pablo dice que Cristo es la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. Primicia de los que durmieron es hecho, porque es el primero que resucitó para no volver a morir. Y Enoc dice que fue traspuesto para no ver muerte, pero antes de ser traspuesto tuvo testimonio que agradaba a Dios. Esto quiere decir que no hubo un después de ese testimonio, sino antes de ser traspuesto. Por lo tanto, ¿por qué si seguía vivo después no recibió después ese testimonio? Es porque literalmente el versículo 13 del capítulo 11 de Hebreo dice: en fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y todos estos incluye a Enoc. Entonces aquí estoy probando que no es así, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, para finalizar, estos dos testigos van a ser dos hombres, seres humanos, posiblemente sean, esto es una teoría, ¿verdad? Posiblemente sean israelitas de alguna de las tribus, que van a tener esta autoridad, este respaldo de parte de Dios. Daré a mis dos testigos, dice. Obviamente que si Dios envía
es que no solamente son apóstoles, no solamente son profetas, sino apóstoles porque son enviados. Y aquí se mantiene la vigencia de los dos ministerios que son desechados hoy, ¿verdad? O queriendo anular esos dos ministerios, tanto apóstol como profeta. Porque estos dos testigos son tanto apóstoles como profetas. Los dos. Ejercen como apóstoles y ejercen como profetas. Bueno, entonces, estos dos hombres son igual que usted y yo, simplemente que cuentan con el respaldo de Dios y la misión exclusiva para ese tiempo determinado de 42 meses. Nada más, ¿verdad? Y cuando termine el tiempo, la bestia que sube del abismo los matará. Ese ya es otro punto. Estos dos hombres son hombres común y corriente, como nosotros, que no son nada extraordinario, enviados por Dios, y porque son enviados, a la vez son apóstoles y son profetas, ¿verdad? Y tienen este respaldo de Dios, que son las señales, las mismas que respaldó a Elías, la misma que respaldó a Moisés con las plagas, porque ¿quién hizo la obra? En Moisés, cuando liberó Moisés a Israel, le pregunto a usted que estudia la Biblia, ¿acaso Moisés hizo lo que hizo, las obras que hizo? O sea, Moisés no hizo las obras, Dios hizo por medio de Moisés. Entonces no hay que ser ingenuo y decir Moisés hizo la obra. No, Moisés fue usado por Dios. He descendido para liberar a Israel, a los israelitas. He escuchado su clamor y he descendido para liberar. ¿Y a través de quién liberó? A través de Moisés. Es Dios el que hace la obra. Entonces no le atribuyan honores y reconocimiento a los hombres. Los hombres somos vasos en las manos de Dios. O sea, somos siervos de Dios. Entonces no digan, ay, es que pasa que Elías es un ser extraordinario. Y entonces Elías es uno de los dos testigos. Es Moisés un ser extraordinario. Y entonces Moisés es uno de los... O Enoc, no. Elías, Enoc y Moisés fueron como nosotros. Y murieron y terminaron su historia. El Dios que respaldó a Elías, Moisés y Enoc es el mismo que te respalda a vos, que me respalda a mí. Y que va a respaldar a esos dos testigos. Y es el poder de Dios el que va a hacer lo que va a hacer, ¿verdad? Que se cierre o se abra los cielos, el que hace que salga fuego de su boca, etcétera, etcétera. Todas esas señales, Dios la provoca en ellos. Ese poder es de Dios. Así como Jesús dijo claramente, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces concluyo con esto para que quede claro, para aquel que quiera recibir esto. Esto es mi exposición. Tengo más para decir, pero no quiero aburrirles, porque sé que a algunos les causa un poquito de sueño, ¿verdad? Entonces, mi recomendación para muchos es que si alguna vez tienen insomnio, usen mi audio para dormir. Les recomiendo, porque ya muchos me dijeron que yo tengo ese don, el don de hacer dormir a las personas. Si alguno tiene insomnio, les recomiendo el audio, eso de las 3, las 4 de la mañana, cuando no puedan dormir, escúchenme y seguro que duermen. Shalom.